Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 minutos a través del Centro de Noticias Táchira. Nuevamente es un placer saludarlos y compartir con ustedes las informaciones importantes que se generan en nuestra entidad. Hoy vamos a estar entrevistando a Luis Valo Faría. Él es precandidato a las elecciones primarias que se van a realizar el próximo 22 de octubre según el cronograma establecido por la Comisión Nacional de Primarias, pero sobre ese tema vamos a conversar más adelante. Hoy me acompaña Mariana Duque en sustitución de Lorena Raiz, que por compromisos de tipo personal no ha podido estar durante los últimos programas que hemos grabado para ustedes. Buenos días, Mariana, o buenas tardes, o buenas noches. Eso depende de la hora en que nuestros seguidores puedan ver el programa. Siempre, de verdad, es un gusto compartir contigo. Comparto la calle contigo, comparto el Diario de los Andes contigo, comparto el Centro de Noticias Táchira y también ahora 30 minutos compartiéndolo contigo. Y vamos a empezar conversando con Luis Valo Faría. Él es tachirense, es de La Grita, y me gustaría saber por qué un tachirense de La Grita puso su nombre a disposición de los electores venezolanos para este proceso que se va a realizar el próximo 22 de octubre, de acuerdo al cronograma de la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, gracias por esta oportunidad, Susma y Mariana. Bueno, un tachirense más aspirando a la presidencia de la República. Esa pregunta tiene una sola respuesta. Nosotros somos un equipo de tachirenses que hemos hecho un trabajo intelectual buscando o tratando de contestarnos la pregunta que se hacen todos los venezolanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado como sociedad en un país con tantísimas fortalezas y como sociedad somos un caos? Un caos representado en 26 intentos de hacer 26 pactos sociales a lo largo de 212 años de historia. Estados Unidos, que es un país del primer mundo, el país más poderoso del mundo, ha hecho un solo pacto social desde hace 300 años y sigue vigente. Ese proceso de buscarle una respuesta a esa pregunta, y también como productor agropecuario, yo estaba ubicado en la línea fronteriza de Arauca, tenía una buena unidad de producción, y después de que aquello estaba en plena producción se perdieron secuestros, extorsiones, asesinatos, falta de soberanía, y no había respuesta. Íbamos a Caracas y no había la respuesta que queríamos como productores. Y eso nos llevó, o me trajo a la política, porque en eso me metí en el mundo gremial, buscando carreteras, electrificación, seguridad, soberanía, y terminamos en este proceso que tú ves acá, con una obra escrita, buscando las causas de la crisis venezolana, las soluciones, y un trabajo integral que se llama La rebelión de las regiones somos todos, que recoge en esa frase efectista el hecho de que debemos todos los venezolanos amotinarnos desde el punto de vista constitucional para realmente buscar hacer un nuevo pacto social que nos permita agruparnos como sociedad en una constitución, en un pacto social que realmente nos haga avanzar hacia un estadio superior de desarrollo social. Cuando usted postuló su candidatura ante la Comisión Nacional de Primarias, decía, lo mío no es un plan de gobierno, es un proyecto país. Y le decía hace unos instantes que me llamaba la atención el titular, que es la rebelión de las regiones. Usted lo acaba de mostrar allí. Háblenos, ¿por qué es la rebelión de las regiones? ¿De qué trata? Bueno, porque en el trabajo de investigación que hemos hecho nosotros, hemos identificado que la causa estructural de la crisis venezolana está referida a la gran concentración de poderes que a lo largo de 50 presidentes y de 212 años de vida republicana han tenido todos los presidentes de la República que hemos tenido. Se concentra el poder en ellos y no se permite que las regiones desarrollen las potencialidades que tienen. Y eso está pasando ahorita. Se exacerbó por la Constituyente del 99, que fue impuesta bajo la figura del engaño. Podríamos hablar de eso también, como fue que con dos preguntas engañosas, ¿sí?, se tomó todo el poder, se concentró el poder en la figura mesiánica de Chávez, y no contento con esa gran concentración de poder, agravó más la enfermedad dándose más poder del que ya tenía constitucionalmente a través de leyes habilitantes. Bueno, el caos está presente. El problema ancestral que traíamos se agravó a los niveles de tener hoy en día la inflación más alta del mundo, en un país con inmensas potencialidades, y el 20% de la población venezolana en éxodo, buscando oportunidades en otros países que se le niegan a la juventud en Venezuela. Por eso es la rebelión de las regiones somos todos. Un grito desde la provincia, desde las regiones de Venezuela, hacia el poder central, diciéndole
ya está bien, ya está bueno. Acá estamos nosotros, los provincianos, reclamando que nos den la oportunidad de que nuestras familias, con los dones, con los privilegios que Dios nos dio, nos permitan generar riqueza y con eso bienestar social para todos los venezolanos. Mire, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguimos hablando con Luis Valo Faría y me gustaría hablar sobre la situación del estado Táchira. El Táchira es uno de los estados más golpeados desde el punto de vista de los servicios públicos y también me gustaría hablar sobre la situación de la frontera, porque bastante se ha hablado de la apertura de los puentes internacionales, pero la situación en la frontera es igual de deprimente que el resto del estado Táchira. Hacemos la pausa, ya regresamos. El periodismo tachirense llega a ti gracias a Centro Médico Quirúrgico La Trinidad, en la Avenida Los Agustinos, creciendo para su salud. Prosperidad con Prosperi. Y es que estamos en la calle, estamos más vivos que nunca. Seguimos en 30 minutos por el Centro de Noticias Táchira. Hoy estamos conversando con el candidato presidencial, precandidato presidencial Luis Valo Faría. Él se contará en la elección primaria que está pautada por el momento para el 22 de octubre. Zulma había dejado una pregunta en el aire y es la situación de los servicios públicos en el Táchira. Estamos en una situación de verdad complicada, muchísimos apagones. Hay racionamientos de agua también intensos, la gasolina, que un día, leía en estos días un tuit de una colega que decía, aquí es impresionante que un día tenemos unas colas gigantescas y de repente al día siguiente ya no tenemos, pero es algo que nos mueve la cotidianidad. Bueno, no es solamente el Táchira. Yo vengo a hacer una gira nacional en este momento y la calamidad que tenemos en los servicios públicos en el Táchira es más o menos similar en toda Venezuela. El drama de los venezolanos y el drama de los que somos candidatos en este momento es la gasolina, en los recorridos que hacemos. Tenemos que andar con canecas en nuestros carros y surtiendo en cualquier bomba que se consiga abierta. Si les digo que el último viaje que hice de Caracas hasta acá, solamente conseguí una bomba de barinas abierta con una cola de 1000 vehículos. Dios. Entonces tengan ustedes una idea de que esto no es solamente el Táchira, es todo el país, pero lo que es... que nos llama a la fibra venezolana es que es un país petrolero. Entonces, que todo en manos del Estado, la industria petrolera, que forma parte, por cierto, de nuestra propuesta, de que todas esas empresas tienen que desestatizarse, porque las funciones, y es parte de nuestro trabajo, las funciones del Estado y las funciones de los ciudadanos las tenemos entremezcladas. Entonces, el Estado interviene en lo que son netamente funciones de los ciudadanos y no las hace bien. Y tampoco hace bien lo que le corresponde como gobierno. Me explico. En los países más desarrollados del mundo, las funciones del gobierno son básicamente 6. Otorgar seguridad, obras públicas, justicia, orden y salud y educación para los sectores vulnerables. Las funciones de los ciudadanos en los países más desarrollados del mundo, y quiero hacer énfasis en esto, son básicamente 5. Producir agricultura, industria, comercio y salud y educación de manera privada. Si cada quien cumple sus funciones, la sociedad se transforma de ser una sociedad subsidiada por la renta petrolera, como en el caso de la venezolana, en una sociedad productiva donde la sociedad genera riqueza con la fortaleza que Dios le puso en el sitio. Esa generación de riqueza, por supuesto, conduce al bienestar social, porque usted tendría cómo generar riqueza para su entorno familiar si el Estado no interviene en las funciones que le corresponden como ciudadano. Repito, agricultura, industria y comercio. ¿Qué nos pasa en Venezuela? Que el gobierno está tratando de hacer agricultura, industria y comercio. Mercal es comercio, industria, petróleo y agricultura expropian fincas. Esas funciones que le corresponden a los ciudadanos trata de hacerle el Estado y no las sabe hacer. Por eso es el fracaso que tenemos como sociedad. Profundizado desde el 99 para acá, porque tradicionalmente también ha existido, si no recordemos a Corpo Mercadeo, en la cuarta. Es lo mismo que Mercal, lo que pasa es que Mercal es la metástasis ya. ¿Sí? ¿Me entienden? La famosa tribu de David Morales Bello, hoy en día la llaman la tribu de no sé qué cosa, pero es lo mismo. Es el Estado cruzando las funciones que tiene con los ciudadanos. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que regresemos realmente en un nuevo pacto social a limitar el poder del gobernante, porque el problema básicamente está en que los gobernantes, por naturaleza,
se concentran el poder en sí mismo y en cúpulas, y esas grandes concentraciones de poder producen los grandes niveles de corrupción que hemos visto a lo largo de nuestra vida republicana, desde 1811 hasta el día de hoy, profundizado en los últimos 23 años, hasta el extremo de que hemos dilapidado en los últimos 23 años $1 billón. Es una cifra que se dice muy rápido, pero que son cientos de planes Marshall, que fue el dinero que se utilizó para la reconstrucción de Europa después de la guerra. Entonces, cuando tenemos una dimensión de lo que estamos hablando, de lo que es un Estado metido en las funciones de los ciudadanos y no cumpliendo las funciones que le corresponden como gobierno, pues realmente tenemos el caos que tenemos en Venezuela. Eso es un problema que tenemos que resolver y no se soluciona con el simple cambio de un presidente por otro de un gobierno por otro. Tenemos que cambiar o reemplazar el modelo de Estado centralista que dio origen a la llegada del socialismo en el siglo XX. Mire, antes de hacer la pausa yo le preguntaba sobre la situación de los servicios públicos, pero también sobre la situación de la frontera. Nosotros hemos recogido testimonios de comerciantes en la frontera que para ellos era mejor cuando la frontera estaba cerrada que en estos momentos. Pero usted que es precandidato, me gustaría saber qué propuesta tiene para la frontera, porque todos dicen, sí, vamos a hacer la frontera más dinámica, va a volver a ser la frontera más activa de América Latina, bueno, todo lo que la gente dice para la frontera, pero es que de la palabra a la acción hay un trecho muy grande y la realidad de la frontera es muy diferente a lo que la gente dice desde Caracas. Entonces, usted que es de la zona, ¿qué propuesta tiene para la frontera del Táchira? Bueno, no para la frontera del Táchira, para todas las fronteras de Venezuela. Los venezolanos tenemos que transformar las materias primas venezolanas. Y si esa transformación la hacemos aplicando la ciencia, ¿no? La física, la química, la matemática y la biología a cualquier materia prima que tengamos, nosotros producimos bienes y servicios. Y con esos bienes y servicios de buena calidad, nosotros podemos ampliar el mercado que tenemos en Venezuela de 32 millones de habitantes a 80, si sumamos los 50 millones que tiene Colombia. Entonces, fíjate que estamos cambiando esa competencia desleal que hay del lado colombiano con Venezuela, porque Venezuela no produce. Los colombianos sí producen, entonces vemos esa competencia como desleal, porque nosotros no somos una sociedad competitiva, somos una sociedad subsidiada por la renta. Lo que pasa es que ellos sí son productivos. Exacto. Venezuela no deja el gobierno ser a los sectores productivos avanzar. Correcto, ahí va nuestro planteamiento. Nosotros tenemos que transformarnos de una sociedad subsidiada por la renta petrolera, con la cual compran los votos de los ciudadanos, en una sociedad que sea productiva, evolutiva, innovadora y competitiva. De manera que cualquier venezolano que monte una empresa acá en Venezuela con las materias primas que Dios nos dio, la pueda transformar y con esa transformación generar un bien y servicio con el cual podamos cubrir el mercado nacional, pero al mismo tiempo competir con los mercados internacionales y ir a esos mercados para generar riqueza, porque cada vez que usted vende un producto que usted produce, usted está generando riqueza, diferente a la renta petrolera. Ese es el proyecto de Estado, la rebelión de la región somos todos. Cambiar los paradigmas a los cuales nos acostumbraron de que papá Estado nos regala todo porque nada se regala. Eso tiene un costo y el costo lo estamos viendo con el 20% de los venezolanos fuera del país buscando oportunidades en otros lados. El otro problema que presenta la frontera es de soberanía, porque lo denuncian también los comerciantes, Correcto. lo denuncian los habitantes de frontera, este problema de la intervención de grupos irregulares al margen de la ley. Bueno, lo viví yo en carne propia. Yo tenía 5 unidades de producción. Todo eso se perdió. Eso me lo va a tener que responder en la próxima parte, porque tenemos que hacer una pausa sobre el tema de la soberanía que preguntó Mariana. Hacemos la pausa, ya regresamos. El periodismo tachirense llega a ti gracias a Centro Médico Quirúrgico La Trinidad, en la Avenida Los Agustinos, creciendo para su salud. Y es que estamos en la calle, estamos más vivos que nunca. Volvemos a 30 minutos por el Centro de Noticias Táchira y continuamos conversando con el precandidato presidencial Luis Valo Faría. Había quedado una pregunta al aire que es el tema de la soberanía, que es algo que afecta a nuestras fronteras y es denunciado por todos y lo saben todos y bueno, tal vez una de las propuestas más o de los planteamientos más difíciles que debe tener cada uno de los candidatos, ¿no? ¿Cómo recuperar la soberanía nacional? Bueno, reinstitucionalizando la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no está para vender pollo, está para
sentar la soberanía, eso es lo que dice la Constitución, y los tenemos vendiendo pollo. Entonces, o sea, los tenemos haciendo comercio, cuidando las bombas de gasolina. Eso es una actividad de la sociedad civil. Si yo soy presidente, lo primero que hago es recoger a las Fuerzas Armadas y someterlas al marco constitucional. Eso garantiza que ellos se desvíen de vender pollo y de cuidar las bombas de gasolina a ir a cuidar a los productores agropecuarios que están en la frontera produciendo alimentos. Seguridad, obras públicas, justicia y orden. Es regresar constitucionalmente a las funciones que le corresponden a cada quien para poder poner orden o reinstitucionalizar el país. Mire, me gustaría también hablar en esta parte del programa, y esta es la última parte, vamos a aprovecharla, sobre la situación con la primaria. Porque mire, la primaria ha tenido una serie de trabas, el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, las agresiones e inhabilitaciones a los candidatos, el bloqueo del buscador. A última hora el Consejo Nacional dijo vamos a prestarle asistencia técnica. También dijo que ellos proponen que la fecha sea para el 19 de noviembre. En fin, una serie de elementos que podemos destacar de lo que ha sucedido con la primaria. Pero ¿qué piensa usted en relación a todo esto? ¿Realmente la gente se conectó con la primaria? ¿Realmente usted cree que la gente va a participar en este proceso cuando vemos que desde un sector están atacando este proceso totalmente democrático? Bueno, las reuniones que hemos tenido los candidatos, por cierto, mañana tenemos una a las 10 de la mañana para analizar la última imposición del Consejo Nacional Electoral, pero en las reuniones que hemos sostenido, todos los candidatos hemos estado de acuerdo que la primaria tiene que ser autogestionada. Eso es lo que nos movió a nosotros y lo que está moviendo a la sociedad venezolana. Bueno, estamos en un gobierno de poder ilimitado, donde si ustedes ven el manifiesto que se leyó ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, eso es una imposición. De acuerdo al artículo tal, de acuerdo a tal, esto tenemos que hacerlo nosotros, pero cuando se les pidió el apoyo hace 3 meses, ni siquiera hubo un silencio administrativo allí, ni siquiera lo contestaron. Bueno, esa respuesta la vamos a tener nosotros mañana. La posición hasta ahora de los 13 candidatos es que la primaria sean de manera autogestionada. La realidad política que tenemos es que el poder ilimitado que tiene el gobierno, que pasa por encima de las instituciones, pues está imponiendo un proceso electoral que los venezolanos no queremos, porque no confiamos en ese Consejo Nacional Electoral. O sea que esto puede espantar a los participantes de las primarias. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que en esto ser racionalmente coherentes, porque ¿qué es lo que quiere el régimen? Precisamente eso, que nos espantemos y que no, claro, porque el descontento social existente en Venezuela ronda el 93%. Ni siquiera los chavistas quieren a Maduro, para que entendamos qué es lo que está pasando. Entonces, si tenemos un 93% de descontento y nos están poniendo estas trabas, vamos racionalmente a pensar exactamente qué es lo que tenemos que hacer y actuar con racionalidad y transmitir esa confianza al pueblo venezolano para que no perdamos las primarias del pueblo. Porque con todo el que nos impongan el Consejo Nacional Electoral, el tsunami es de tales dimensiones. Es de tales dimensiones el descontento, que si todos participamos con nuestros testigos, con nuestros miembros de mesa y con nuestras reglas, así estemos utilizando el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se llama esto? Vamos a aplastar con esa mayoría a las imposiciones que quiere hacer el régimen. Ahora, hay una realidad que tiene la primaria, para terminar esa idea, hay una realidad que tiene la primaria que es que, ok, de un 100% no participa nunca el 100% ni el 80% del electorado venezolano. ¿Qué porcentaje estiman ustedes que debería estar participando para que sea una respuesta como la que ustedes quieren en esta elección primaria? Mira, no importa la cantidad de venezolanos que participemos. Si participamos 1 millón de venezolanos, bueno, estamos consultando 1 millón de venezolanos, que es diferente que una cúpula ponga un candidato por consenso. De manera que tomémonos esa libertad de confianza entre nosotros mismos como ciudadanos para que los que participemos, ¿cómo se llama esto? De acuerdo a las encuestas, eso sería una manifestación más o menos de lo que está pensando el resto que no participó. Lo ideal sería que participáramos todos, pero si no, es de todas maneras mucho mejor tomar en cuenta la opinión de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de venezolanos que la opinión de una cúpula. De manera que yo los invito a participar el 22 y si nos toca correr la fecha por imposición, en la fecha que sea, no perdamos esta oportunidad de que el pueblo venezolano manifieste ese 92% de descontento que existe, tiene que manifestarse electoralmente
para poder de esta manera hacer el gran cambio estructural y político que requiere la sociedad venezolana. Bueno, muchísimas gracias. Despida, licenciada Mariana, que Le yo ya le di la bienvenida, ahora usted despida. Solo le quiero preguntar algo más, Zulma López. Zulma López, en el arca cabemos todos. ¿Reconciliación? ¿Cree usted en la reconciliación? Esto lo tiene su proyecto. Nosotros tenemos que hacer un gran proceso de reconstrucción nacional y en ese proceso de reconstrucción nacional, rompiendo paradigmas, tiene que conducirnos a la reconciliación. Reconciliación no significa impunidad. Estamos hablando de una reconciliación de la base social del país para poder avanzar juntos a un estadio superior de desarrollo social. De eso trata la rebelión de las regiones Somos Todos y el arca a la que tú haces referencia, donde dice, en el arca cabemos todos. Este país es de todos, pero tenemos que hacer un nuevo pacto social que incluya a todos los venezolanos para darnos oportunidad para que regresen los que se encuentran fuera de nuestro país y para entre todos lograr esa reconstrucción y esa reconciliación que en el fondo del alma todos añoramos y todos queremos como ciudadanos venezolanos. Ahora sí despida, licenciada. Ahora sí agradecemos a Luis Valo Farías, quien es precandidato presidencial y candidato a estas elecciones primarias, elección primaria que o será el 22 o será el 19, no sabemos. Y gracias a Zulma López y a Lorena por haberse ido. Aquí estoy sentada en su silla, ojalá que cuando regrese no me regañe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.